Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Esto es Alfarán. Bueno, en esta actividad vamos a hablar francés y español, así que se pueden equipar para recibir una traducción directamente con una prótesis en su oreja. Bueno, yo quería proponerles primero leer un pequeño texto introductorio. Acá estamos en una actividad que tiene como título Cuerpos Liberados, Archivos Libres, con la presencia de Sam Boursier y Victoria Masiosi. Yo soy Marjolaine David. Bueno, empiezo a leer y... bueno, todavía Sam no está recibiendo la traducción. Acá está en francés. Bueno. A mí no me sirve, porque entiendo menos en francés. Igual yo voy a hablar en... Sí, vos sos en español. Claro, y después para entender a Sam. Bueno, voy. ¿Cómo? Él tiene la traducción en francés. Est-ce que vous pouvez faire la traduction Yo moi, si je vais necesito, para entender a Sam... Merci. Este es en español. Listo. Espectacular. Yo estoy bien. Ella es bilingüe. Bueno, buenas tardes. Hoy nos reunimos para conversar entonces sobre el tema de los archivos minoritarios sexodisidentes. Bueno, primero tenemos dos personas que van a estar acá esta noche, que no pudieron acompañarnos por razones de salud y también de inundación. Entonces, antes de este conversatorio, íbamos a presenciar una performance de Mariela Scafati, artista plástica, quien no pudo participar por razones de salud. Y un poco para sortear esta ausencia, yo les quería compartir unas reflexiones sobre la performance que ella iba a presentar y el tema también que nos interesa hoy, antes de pasarnos a una conversación un poco más dinámica y no solamente yo leyendo algo, con las invitadas de lujo que tenemos hoy día. Bueno, en esta performance llamada Ni verdaderas ni falsas, Mariela se viste con las camisas estampadas en las calles y plazas por dos colectivos históricos del activismo artístico en Buenos Aires. El Taller Popular de Serigrafía, del cual fue parte desde 2002 a 2007, y Serigrafistas Queers, un colectivo que aún sigue activo. En esta performance, Mariela lo que hace es superponer las remeras sobre su cuerpo. Entonces se van sucediendo las consignas que acompañaron 2 décadas de activismo por los derechos humanos, por las libertades sexuales y reproductivas, por los feminismos, por el antipunitivismo, la ley de identidad de género, etc. Y cuando una presencia esta performance, hay una sensación de vértigo un poco al ver el cuerpo de Mari asfixiado por las remeras. Porque como banderas se van superponiendo una a una, tapando lo anterior, con quizás la rapidez de un debate público y la necesidad de seguir una agenda que nos impide a veces hacer este ejercicio de memoria tan preciado que nos propone Mariela cuando va acuerpando, cuando da cuerpo a su archivo personal de remeras. Después de vestirse con todas las remeras, Mariela se desviste, sacándose las remeras una por una hasta quedarse en cuero. En el gesto de desnudarse, deshacerse, pelar de a poco este cuerpo agobiado por consignas, Mariela recobra el aliento, libera el pecho de añares de activismo, reanuda la respiración en un despojo donde las remeras ahora, tendidas en el piso, pueden ser discutidas, miradas en su conjunto, como una ofrenda para reavivar nuestra memoria colectiva. La performance mueve entonces un archivo vital y traza otras formas de volver para atrás, de echar la mirada hacia las últimas décadas, marcadas por la crisis de salud mental y la precarización laboral, o hacer puentes con quienes venimos de otros territorios y encontramos en la migración ecos transfronterizos de historias compartidas. Mariela mueve pasados y afectos, pasados que quizás desde nuestro presente se vuelven un horizonte deseable,
para quienes experimentamos hoy día el repliegue como nueva estrategia de lucha. Por más que hayamos dicho y defendido al closet nunca más, volvimos a oír con atención los susurros de nuestras compañeras perseguidas por los edictos policiales, las voces de las compañeras travestis para quienes la persecución es sistemática y continua, las estrategias de las lesbianas chongas que en los 2000 se hacían visibles en el simple hecho revolucionario de caminar de la mano en la calle o que interrumpían como mancha lesbiana en los espacios feministas. Volvemos a escuchar los testimonios de quienes conformaron sus identidades y cuerpos disidentes sin ley de identidad de género, quienes armaron sus familias no heterosexuales sin ley de matrimonio igualitario. Entonces, me pregunto hoy día de qué podemos conversar bajo este título, Cuerpos liberados y archivos libres, en el marco de la Noche de las Ideas organizada por el Instituto Francés que agradecemos. Primero, preguntarnos por la insistencia de un lenguaje que infortunadamente roza el nuevo paradigma mileísta de la libertad. ¿Qué sería liberarse hoy día? ¿Qué sentido puede seguir teniendo la libertad en un momento en que las palabras que antes eran consignas, frases, remeras elevadas por los sectores de izquierda, hoy día están cautivadas por las derechas radicalizadas y globalizadas que ofrecen a modo de bandera una libertad asimilada al paroxismo del individualismo extremo? También quisiera elevar otra pregunta respecto a lo que me genera la idea de un cuerpo liberado. Bisexuales, maricas, tortas, travestis, trans, no binarias, sadomasoquistas, putas, desviades, promiscuas, no monogámicas, disidentes del orden sexual cis-hetero no estamos libres ni tampoco liberades. Las disidencias sexuales se constituyen de forma relacional en cuanto a identidades materiales precarizadas por la matriz heterosexual. Es decir, que la libertad o andar libre podría pensarse quizás como un horizonte de abolición del heterocapitalismo, de las normas que imponen a un sexo, a un cuerpo, un sexo y sexualizan las posiciones sociales. La liberación para nosotros es más bien una fuga momentánea, un carnaval, una fiesta, un encuentro, un beso, una micropolítica de la amistad y las ficciones de género que supimos inventar. Hoy, entonces, estamos en un espacio institucional, un lugar emblemático de la cultura argentina, ¿no? El Teatro Colón, y el tema de la Noche de las Ideas es poder actuar. Me pregunto entonces qué poder de acción, qué agenciamiento, qué posibilidad de fuga puedan tener nuestras voces en este espacio. Creo que es el lugar para hablar de un temor que compartimos muchas queers y disidentes LGBT y que cobra cuerpo con la consigna "no en nuestro nombre". Un temor a que en nombre de la diversidad sexual el Estado israelí siga perpetuando el genocidio de los palestinos. Un temor a que en Francia el gobierno de turno y la extrema derecha siga construyendo su aparato islamofóbico en base a la supuesta protección de las mujeres blancas y de los gays. Un temor a que nuestras compañeras racializadas, migrantes, trabajadoras sexuales sean perseguidas para que las LGBTQI más blancas accedemos a porciones de derechos. De forma más subterránea es ese mismo discurso que nosotros sabemos reconocer y nombrar con la idea de pinkwashing. Un discurso que alzando las banderas de la diversidad sexual persigue objetivos que no benefician las condiciones materiales de vida de la comunidad, pero que sí persigue objetivos somos nacionalistas. Entonces, me pregunto cómo articular nuestras voces acá, hoy día, en el seno de instituciones que tuvieron que practicar una censura anticipadora, preventiva y reveladora del contexto. No anteponer LGBT o disidentes en el título de la actividad. Un contexto en que, después de un supuesto imperio de las mujeres y la diversidad, que tampoco contemplaba o quería escuchar voces más desviadas, fomenta el odio a toda diferencia, a todo corrimiento del arquetipo masculino blanco, neoliberal y defensor de la propiedad privada. ¿Acaso es efectivo el blanqueamiento de identidades para darnos voz? ¿Cómo articular nuestra diferencia y seguir habitando espacios normalizantes? ¿Cómo alzar nuestras voces sin que sean capturadas por la agenda de borramiento que llevan a cabo las derechas?
Creo que un poco estas preguntas son las que motivan, y ahora sí dejo la palabra, son estas preguntas que motivan 3 proyectos de archivos aquí presentes. Tenemos aquí en la idea el concepto, la idea de archivo, el lugar del archivo, y más que nada en estas experiencias micropolíticos que hoy traemos un bastión de combate. El archivo no es solamente volver a lo que ya fue, lo que dejó de ser, es pensar futuros posibles y en la medida de lo posible deseables. Archivos como trincheras y semilleros de imaginación política. Entonces, para seguir un poco con esta conversación, o más bien darle lugar, vamos a contar con la presencia de 2 activistas teóricas que trabajan con proyectos de archivos. Primero les quiero presentar a Sam Boursier. Sam es militante queer, sociólogo, profesor en la Universidad de Lille y es miembro del colectivo, o sea, el Centro de Archivos LGBTQI+, de la ciudad de París. Es la primera vez que está en Argentina y con su presencia nos ha permitido generar un montón de debates sobre el tema de los archivos queers y sexodisidentes, y lo agradecemos muchísimo para estar acá. Y recibimos también a Victoria Maciosi, y la agradecemos también para venir hasta acá. Victoria es licenciada en Historia del Arte en la UNLP, trabaja sobre el archivo como dispositivo de intervención política y estética y explora las formas de visibilidad y resistencia y las memorias del colectivo LGBTQI+. También íbamos a contar con la presencia de Wanda Eliana Galeano, que es archivista, activista trans, quien forma parte del equipo archivístico de la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, pero que no pudo estar acá hoy día por cuestiones de inundación. Y bueno, lamentamos que no sea parte de esta mesa. Y bueno, yo soy Marjolaine David, soy doctoranda en Ciencias Sociales y coordino el proyecto Constelaciones, que es un proyecto de plataforma digital de archivo de activismos artísticos en Argentina. Trabajamos con colectivos activistas e investigadoras en La Plata, Rosario y Paraná. Bueno, sin más, vamos con las preguntas. Primero quería preguntarles si podían como presentar un poco los proyectos de archivo de los cuales participan o que llevan a cabo y qué fondos, documentos concretos buscan conservar. Sam, ¿quieres empezar? Bueno, Victoria. arranco yo. No sé si... ¿Ahí se escucha bien? Bien. Voy a tratar de hablar lento para la traducción, así no hago lío. Bueno, yo soy Victoria, soy, además de licenciada en Historia del Arte, soy becaria del CONICET y nada, agradezco este espacio para poder mostrar lo que hace el CONICET, para poder mostrar el trabajo científico argentino que está tan vapuleado actualmente. Y bueno, tengo que hacer mención que mi compañera Wanda, que estaría acá, ella es una travesti mayor sobreviviente. Hablamos de sobrevivencia porque ellas vivieron todo el periodo de la dictadura militar y la democracia, súper perseguidas por el Estado, por la policía, como el brazo armado del Estado. Y hoy no pudo venir porque ella vive en una villa en Quilmes y estaba todo inundado, no solamente su casa, sino también las calles aledañas, entonces ni siquiera pudimos ir a buscarla en un remis. Como para que se comprenda un poco la situación general que aún hoy, después de, bueno, la ley de matrimonio igualitario, como dijo Marcho, la ley de identidad de género, la situación de las travestis en Argentina es terrible. Así que humildemente vine sola a presentar el trabajo que hacemos, que en realidad yo coordino la parte de archivo de la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, donde tenemos el fondo personal de Claudia Pía, pero las que ponen el cuerpo y las que laburan todos los sábados conmigo y que son las que archivan su propia memoria, son ellas, son mujeres travestis mayores de 50 años que por primera vez tienen un trabajo más o menos digno, aunque bueno, no pueden estar en blanco porque esto es un trabajo cooperativo en el que ahondaremos
en unos instantes, es la primera vez para muchas que tienen un trabajo donde cobran un salario básicamente regido por índices, ¿no? Como una persona blanca, cis hetero, que tiene un trabajo en blanco. Así que bueno, quiero avisar eso, ¿no? Yo vengo a representar algo mucho más grande que yo y donde me gustaría que estuviera su voz, pero lamentablemente por esta situación no puede estar. Bueno, en la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, nosotras tenemos el fondo de Claudia Pía, que fue una referente histórica de la comunidad travesti argentina, fue la impulsora de la Ley de Identidad de Género, pero también fue una de las primeras activistas que se organizó junto con María Belén Correa y otras travestis argentinas en el primer sindicato travesti, que fue ATA, Asociación de Travestis de Argentina, luego fue Travestis Transexuales y Transgénero de Argentina. Su fondo documental es gigante porque además de ser activista, era una archivista sin saberlo. Fue juntando documentos toda su vida, volantes, de todo, remeras de marchas, borradores de proyectos, por ejemplo, de la Ley de Identidad de Género. Bueno, es muy grande su fondo. Cuando ella fallece, María Belén Correa recoge esa posta que le había dejado Claudia sobre hacer un archivo de la comunidad travesti argentina, y Belén empieza con un grupo de Facebook a recolectar fotografías primero de compañeras que por exilio interno o exilio externo, como Belén Correa, que fue exiliada en Estados Unidos, exiliada política por la persecución que llevaba por su activismo, empieza a recuperar y a reconectar con esas viejas compañeras de la calle, del trabajo sexual o de la vida en ese momento, en los 80 y los 90, muy dura después de la dictadura en Argentina, aún muy dura por los edictos policiales, lo que mencionó Marjo. Y ahí se funda el Archivo de la Memoria Trans, ¿no? A partir de un grupo de Facebook para recolectar fotografías. Después de hacer el homenaje a Claudia, donde se repartieron sus cenizas en varios lugares de Argentina, en ese acto se funda la biblioteca para cuidar y preservar su propio fondo personal, el de Claudia. Entonces se dividió el Archivo de la Memoria Trans, tiene todo lo que es fotografías, y nosotras en la biblioteca tenemos el fondo de Claudia y tenemos, bueno, muebles, remeras, afiches, banderas, VHS, registro audiovisual, y bueno, y trabajamos con ese material, ¿no? Una de las cosas más importantes para nosotras es poder mostrar ese acervo, pero también darle trabajo a las chicas, bueno, al resto, las personas que no somos parte de la comunidad somos voluntarias. Yo entiendo que mi beca de CONICET es mi paga por ese trabajo que yo hago de manera voluntaria, pero para las chicas es su trabajo remunerado, digamos. No sé si quieres seguir. Tenemos mucho para hablar todavía, así que... Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup pour cette question. Avant, je voudrais... Comme ça. Avant, je voudrais peut-être rebondir un petit peu sur ton éditorial. Et effectivement, sur la question de la liberté, que moi, je n'avais pas forcément comprise comme ça dans le titre. Et quand j'étais à Cordoba, les collègues m'ont dit, mais c'est vrai que maintenant, Liberdal, c'est un peu comme tronçonneuse. Donc, et je me demandais pourquoi, quand je suis devenue activiste de manière un peu foucaldienne, on était tous à dire la révolution, c'est un horizon impossible, il y avait des déceptions par rapport à la gauche, etc. Donc ça, c'était plutôt la fin des années 90. Et donc, l'idée, c'était de plus aller sur la question de la résistance, des points de résistance, d'une manière à la fois modeste, mais aussi avec une conception du pouvoir différente, moins frontale, comment elle s'exerce dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément. Alors, le corps, on peut y penser, et nous, on y pense beaucoup, les sexodissidents, les queers, de tout poil, mais aussi les archives. Et c'est vrai que des fois, je me disais, pourquoi on n'est plus à demander la liberté? Alors oui, les marxistes demandaient l'émancipation,
y compris dans les mouvements dans lesquels j'étais. Mais franchement, maintenant, avec l'international des gouvernements néolibéraux fascistes complètement illibéraux, qui ont défendu au départ, enfin qui viennent de la culture libérale finalement, démocratie libérale avec un contrat sécurité-liberté de base, mais vu ce qu'est devenu le désir sécuritaire, vu ce que peut vouloir dire leur manière de voir la liberté, et pas uniquement parce qu'ils sont libertariens, vu la manière dont les GAFAM, depuis le départ, Musk et les autres, Peter des gens beaucoup moins apparents finalement, enfin moins clownesques on va dire que Musk ou Trump, dès le départ, utilisent ce qu'on fait comme archive tous les jours. On s'auto-archive tout le temps maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones. Mon aspirateur sait où le chien est passé d'une chambre à l'autre. La planète est dataïfiée, le ciel, enfin, c'est quand même tout ça, Google View, enfin tout ce qu'on veut. Là, on a aussi évidemment la liberté qu'ils appellent de créer sans permission. Au début, c'était déjà effrayant avec le capitalisme de contrôle numérique, donc néolibéral, où en fait on utilise les data à des fins électoralistes, pour le micro-ciblage, à des fins consuméristes, pour savoir quoi consommer. Ensuite, pour la police, peut-être attraper les gens qui ne payent pas leur prime d'assurance, peut-être attraper les gens qui sont au chômage, etc., etc. Mais là, on a vu avec le combo Musk-Trump, bon, qui gouvernent ensemble apparemment, en quoi cette archive-là aussi pouvait se retourner contre vous, contre nous. Parce qu'il se trouve que nous, les queers, pour faire un anachronisme, depuis le 19e, on est archivés. On produit les identités, nos corps anormaux, difformes, dégénérés, etc., à partir des archives, à partir des planches anatomiques, à partir de la scienta sexualiste, d'ailleurs si bien décrite par Foucault. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à une archive à la fois qui vous efface, donc je rappelle les autodafés numériques aux États-Unis, qui consistent à supprimer pas simplement LGBT de tous les sites, mais aussi les questions sur le climat, sur les personnes handies, sur toutes les minorités, etc., qui consistent à la fois, et j'insiste là-dessus, à la fois à effacer et à traquer, parce qu'on sait où vous êtes. Et ce n'est pas une question de LGBTQI uniquement, c'est vraiment une question transversale et à terme pas que minoritaire. Moi j'ai un ami aux États-Unis qui a été viré de son boulot du jour au lendemain parce qu'il n'était pas queer, mais handi, avocat, il avait eu du mal pour avoir ce boulot et qu'il avait été recruté dans un programme de diversité. Ici je sais qu'il y a des choses similaires, donc, mais j'insiste là-dessus, à la fois comment l'archive, la dataification, etc., c'est à la fois quelque chose qu'on a produit volontairement et qui sert à la fois maintenant à nous effacer et à nous attraper. Pardon pour ce petit préambule, mais ça change un peu même le sens du bouquin que moi j'ai écrit, parce que là j'ai fait un petit bouquin sur les archives qui part de l'expérience effectivement d'un centre d'archives que je peux décrire rapidement, qu'on essaye de monter en France, à Paris, depuis plus de 20 ans. Et là, il semblerait que ça aboutisse. Je passe sur les problèmes politiques et les oppositions inattendues que nous avons rencontrées par rapport à une municipalité de gauche verte, avec des gays et des lesbiennes dedans, qui ne nous a pas aidés du tout, voire le contraire. Si ça vous intéresse, on pourra parler de ça, mais c'est quand même une cuisine assez locale. Mais donc, comment à un moment donné, finalement, parler des archives que nous, on essaye de faire dans ce centre d'archives et que je peux décrire rapidement, et je crois que ça fonctionne assez bien, qui consiste à créer finalement une culture de l'archive peut-être un peu moins répulsive. Je ne sais pas quel imaginaire vous avez des archives, sauf si vous êtes historien, parce que c'est autre chose depuis le 19e siècle, et plus. Mais bon, les archives, ça peut être associé à la poussière. Alors, c'est pas du tout ce qui a été dit ici, mais c'est rarement lié au corps, c'est rarement lié au présent. Il y a une dimension assez nécropolitique. On s'intéresse aux archives quand on va mourir, ou on s'intéresse aux archives des gens intéressants quand ils vont mourir. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre un peu le contre-pied de tout ça, en se disant, mais finalement, bon, c'est très bien de faire de l'histoire avec des archives, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qu'on peut faire avec les archives à partir du moment où on a une pratique de l'archive collective.
Et on s'est retrouvés finalement aussi, parce qu'on était, il y avait beaucoup d'adversité, dans un lieu qui n'était pas un lieu définitif, à essayer finalement de produire de l'archive ensemble. En fait, tout le monde le fait, y compris les archivistes dans les archives nationales, mais personne ne le dit forcément aussi clairement qu'il y a une dimension fondamentalement performative de l'archive. Que l'archive, c'est pas un truc qui est résiduel, quelqu'un amène et puis on ne change pas trop l'ordre, et comme ça, on est sûr qu'on va bien garder la vérité de la personne qui nous l'a donnée. Donc tout ça pour dire que nous, ce qu'on essaie de faire comme centre d'archives LGBTQI+, etc., c'est d'avoir une philosophie de l'archive vivante, hyper démocratique, ça veut dire hyper accessible, ça veut dire aussi que l'enjeu, c'est que les personnes qui ne viendraient jamais aux archives viennent. Et on nous disait aux archives nationales, du temps, on se disputait avec les archives nationales à Paris, mais ça a changé, et je suis le premier à m'en féliciter. Mais pourquoi vous voulez faire un centre d'archives? On a tout sur vous, aux archives nationales. Ah oui, la police, la psychiatrie, etc. Merci beaucoup. Et puis, bon, vous savez, nous aussi, on a des gens qui viennent chez nous, c'est les généalogistes. Ah oui, mais ils viennent pour leur petite famille hétérosexuelle, parce que nous aussi, moi, je vais aller faire de la généalogie aux archives nationales. Comment je fais, là? Donc, nous, on s'est dit, finalement, ce qu'on fait, c'est quelque chose que les archives nationales en France ne peuvent pas faire, ailleurs aussi parce qu'elles disent qu'elles sont des archives publiques et pas privées. Ce que j'ai appris ici, depuis 2 semaines, surtout en visitant les lieux de mémoire provinciale par rapport à la dictature, par rapport à, voilà, que ce soit à La Plata ou à Cordoba, c'est que quand même un État qui dit « moi, c'est les archives publiques, je m'occupe jamais du privé », et qui s'est servi des archives pour attraper les gens et les tuer, et après les personnes disparues par des archives pour comprendre ce qui s'est passé, on voit bien que cette différence entre privé et public ne peut pas exister, en fait. Donc les archives, c'est aussi les archives privées, c'est les petites vies qui ne sont pas petites, c'est des gens ordinaires, c'est nous. C'est nous, quand on fait des ateliers d'archives, par exemple dans le centre, où on met tous les pattes dans les boîtes, où on invente des ateliers. Je crois que vraiment, ce qu'on est en train de faire, mais qui s'est fait ailleurs, hein, je parle là de mon expérience récente dans ce centre d'archives et de mon engagement, c'est vraiment de travailler collectivement les archives, de les produire ensemble et de se dire qu'il y a des tonnes d'usages de l'archive. Grace. Me encanta. On s'aime beaucoup. Yo justo les iba a hacer una pregunta un poco que... Ay, a mí también me dan besos, gracias. Me encanta. Bueno, a ver, ¿cómo seguir? Bueno, me interesa también cómo, justamente creo que es algo que se ha notado en lo que acabaron de decir, cómo no alcanza la teoría archivística, cómo no alcanza la epistemología straight, heterosexual, y cómo desde las prácticas de pensar, a ver, cómo sería hacer un archivo travesti, cómo sería hacer un archivo LGBTQI+, arman conceptos, van escribiendo, ustedes dos también son teóricas, escriben y proponen conceptos justamente que van acompañando, y eso me parece algo sumamente interesante y necesario de subrayar, es cómo van proponiendo conceptos que se arman desde la práctica misma y al hacer colectivo, que dibujan, que experimentan en los centros de archivos. Entonces, un poco la pregunta va por ahí, a ver si ya empezaron a hablar de eso, pero, por ejemplo, vos, Victoria, en un artículo que escribiste con Ana Bugnone, hablan de el archivo de la memoria trans como un archivo instituyente. ¿Qué sería un archivo instituyente? ¿Cómo llegaron a este concepto? Y ya hago la pregunta para Sam. Vos, bueno, Sam, hablas de archivo vivo, entonces, ¿cómo nació este concepto? Entendemos que es un concepto que se fue armando también en contraposición con un concepto, una cultura de archivo muy ligada a la muerte, a lo arqueológico. Entonces eso, ¿no? Si pueden ir ampliando un poco sobre estos dos conceptos y cuál es su relación con la práctica que tienen. Bueno, sí, nosotras con Ana Bugnone, es una docente también de la Universidad Nacional de La Plata,
habíamos pensado en este artículo que se publicó en Ecuador sobre el tema de lo instituyente en oposición a lo instituido, ¿no? Si pensamos lo instituido como lo establecido, lo instituyente es lo que transforma. Y estábamos viendo las maneras de archivar que tenía el Archivo de la Memoria Trans y la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, las maneras que en la práctica, si bien tomaban cosas de la archivística tradicional, los roles y determinadas funciones dentro del archivo se encontraban transformadas para las necesidades del colectivo. Yo ahora estoy finalizando la escritura de la tesis doctoral, que supongo que el año que viene ya va a estar defendida y publicada para que las personas que les interese el tema puedan profundizar. Terminé como dándome cuenta de que justo esto que decías, Marjo, ¿no? De nuevos conceptos y nuevas maneras de entender lo que está pasando con este fenómeno que es el Archivo de la Memoria Trans, primero, que después se fue replicando en Latinoamérica, en otros archivos trans de Perú, de Chile, de México. Yo lo denominé prácticas transarchivísticas, porque leí muchos manuales de archivística y digo, no, pero esto es otra cosa, ¿no? O sea, acá hay otra cosa, porque hay otro interés. Justamente lo que decía Sam, el interés no es necropolítico, sino que es biopolítico, ¿no? Hay una apuesta a la vida. Entonces ahí pensé que quizás esa idea, ¿no? De práctica transarchivística podía conjugar esto, la manera en la que ellas transforman por completo los roles, ¿no? El rol del arconte, del que nos hablaba Derrida, el rol, el rol del archivo Foucaultiano, todas esas cosas que por ahí parecen teóricas y difíciles de entender, de repente en la práctica era muy sencillo, eran ellas tratando de construir sus memorias por fuera de los registros policiales, por fuera de los registros médicos, ¿sí? Por fuera de también lo que decía Sam me hizo recordar, por fuera de los registros, por ejemplo, de los registros de la dictadura, donde las chicas recién el año pasado pudieron aparecer como víctimas de delitos de terrorismo de Estado en un juicio muy grande donde se juzgó la Noche de los Lápices de La Plata, el Pozo de Banfield y otros lugares, el Pozo de Quilmes y otros lugares que fueron centros clandestinos de detención, donde ellas también participaron, pero recién el año pasado fueron dignas de ingresar, digamos, en los listados de personas desaparecidas y de personas que fueron detenidas ilegalmente por la dictadura militar. Entonces, bueno, toda esta idea, ¿no? De transformar el archivo como algo de la muerte, del polvo, a algo de la vida y de construir la historia, su propia historia, con la que ellas les interesa contar. Por eso en esto de hablar de la archivística más tradicional, qué cosas se subvierten, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la descripción de cada documento con normas ISAT-G, que son normas archivísticas, pero en los metadatos, que digamos son la parte más descriptiva de cada documento, ahí las chicas ponen lo que a ellas les interesa contar de ese documento. ¿Se entiende? O sea, ese es el espacio en blanco donde más allá de la ficha archivística tradicional, superestructurada, el espacio donde ellas pueden contar lo que ellas quieran de ese documento. Y por ahí hay una carta que le enviaron a Claudia en la cárcel y de repente aparecen personajes en esa carta y ellas pueden recuperar y reponer muchísimo de esa historia que después es lo que las propias chicas de la comunidad o lo que los investigadores o las personas que les interesa pueden ver cómo es realmente la historia o cómo fue realmente para las compañeras que no están, la historia de personas durante una época que estaban completamente marginalizadas e invisibilizadas por el Estado. Entonces es como recuperar a la vida algo que estaba oculto, ¿no? Todo lo contrario que es un archivo, que es guardar y encerrar en un lugar
institucional, papeles, ¿no? Como todo lo contrario. Así que bueno, empezamos con la idea de lo instituyente, esto de transformar lo instituido, de cambiar como las reglas de la archivística tradicional, pero después eso lo fui como ampliando un poco más a pensar directamente prácticas transarchivísticas, como una propuesta completamente de ellas, ¿no? O sea, travesti, una propuesta completamente travesti, con todo lo que eso significa. Merci beaucoup. Alors effectivement, je rebondis sur, tu évoquais Didi Dada tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a ce texte un petit peu abusivement fondateur de Didi Dada sur les archives, la fièvre de l'archive, dans la traduction anglaise des mots d'archives en français. Et au départ, moi aussi, j'étais un peu partie là-dessus, et je me disais la violence des archontes. Bon, vous savez, Derrida raconte qu'il n'a pas tort en soi, mais que voilà, les archontes dans la Grèce antique, qui était en gros le gouvernement, avaient un pouvoir de rassemblement finalement des archives dans un seul lieu pour gouverner. Et donc il dit c'est le début du commencement, le début du commandement, enfin bon, etc. Bon. Et là-dessus, je me disais, mais finalement, ça me parlait à moitié, cette histoire, et aussi en travaillant, parce que vraiment, c'est un va-et-vient avec les pratiques, comme que tu viens d'évoquer, je me suis dit, oui, bien sûr, il y a aussi tout ce discours très fort, et qui peut enclencher sur Derrida et Foucault, par ailleurs, pour dire, oui, voilà, nous, les minoritaires, et c'est vrai, on a été à la fois dépossédés de nos archives et de notre histoire, etc., mais en même temps, on a été surarchivés. Donc la censure s'exerce de manière à la fois négative et productive. Et donc je me disais, mais finalement, oui, il y a ces histoires de dépossession, puis finalement je me suis dit, mais moi-même qui m'intéressais très peu à la question de l'archive, franchement, ça me faisait plutôt peur et ça m'intéressait pas. Pour moi, c'était, oui, un peu, on a été, je pense, élevés dans cette culture de l'archive assez répulsive, assez poussiéreuse, réservée aux documents, et si possible, vieux, avec des gens morts. Mais pas les objets, pas les jouets sexuels, pas les robes, pas les t-shirts que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, quand on a commencé le travail au collectif aussi, on a eu une opposition frontale en France qui venait des archives nationales, qui était embringuée dans la politique de la mairie de Paris, mais pas uniquement. Il y avait cette idée, vous ne pouvez pas mélanger les supports. Les objets vont dans les musées. Les documents importants, en fait, ou quand tu as une tête de mouvement social, ça va aux archives nationales. En France, bon, comme on a une culture audiovisuelle tardive et que l'INATEC, enfin l'INA est un service public qui se comporte comme la pire des entreprises privées depuis le début et qui fait un commerce absolu et interdit l'accès à ces archives. Alors là, on ne sait pas trop, audiovisuel, c'est l'INA, ça peut être la BNF parce qu'ils sont en train de se battre sur les archives audiovisuelles. Enfin bref, toujours est-il que je voyais qu'en fait, c'était plutôt, il y avait une séparation, une dislocation à la fois entre les supports d'archives, entre les personnes qui pouvaient les produire dans le présent et s'en servir pour se construire, pas forcément pour faire la transmission intergénérationnelle, que finalement, ça fait peur à tout le monde, qu'on dit aux retraités, aux vieux, allez, tu vas apprendre aux jeunes, puis les jeunes, allez, tu vas écouter des vieux, ou allez, tu vas prendre des leçons pédagogiques du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs, ou tu vas faire ton devoir de mémoire. Franchement, c'est sûr que personne ne va y aller. Et donc je me suis dit, mais en fait, on nous prive d'une force, d'ailleurs à mon avis, on prive tout le monde de cette force, d'une force, d'une puissance de l'archive qui est en fait le fait qu'on peut se rassembler dans un endroit et faire des choses avec. Et si vous vous rassemblez, on ne se rassemble pas dans le passé, c'est pas vrai. On se rassemble dans le présent. Et dès que vous rassemblez des gens dans le présent, avec des archives, sur tous les supports, comme je viens de l'évoquer, il y a les corps aussi. Et donc je me suis dit, on a plus à faire à un phénomène de désynchronisation. On veut mettre par exemple l'archive sur une ligne tout à fait biopolitique et nécropolitique, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire, on ne va pas interviewer quelqu'un, par exemple, pour faire un entretien d'archive orale quand il est jeune. Ah bon, pourquoi? On va aller voir les gens, vous savez, même nous, on disait ça au début, vous savez, il faut aller voir un tel parce que, sous-entendu, il perd la boule, il va bientôt mourir, il est malade, c'est vraiment le moment pour aller faire chier les gens. Hein. Et eux-mêmes, ils se mettent en hyper-correction de l'histoire. Il faut que je me souvienne, et tout de suite s'installe la chronobiopolitique, la chronologie.
Ceux qui sont très potineurs et méchants, ils s'en fichent. Ils vont raconter des méchancetés sur tout le monde, au moins ils échappent à une certaine tension historiographique intégrée. Et donc on se dit, mais peut-être qu'il ne faut pas faire ça. Peut-être qu'il faut finalement, enfin il faut, s'il y a des gens ensemble qui ont envie de faire des archives, ils vont aller s'interviewer à n'importe quel âge finalement. Ils vont sortir de cette chronobiopolitique dans laquelle nous on se mettait aussi. Et puis surtout, on va éprouver cette capacité de rassemblement que dans le bouquin je propose d'appeler la resynchronisation en fait. On va faire des choses ensemble, on va produire de l'archive ensemble, on va indexer différemment. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on veut péter toutes les classifications des manuels d'archivistique de l'Association des archivistes de France. Pas du tout. Mais peut-être que nous, parce qu'on en a chié en fait, quand on va avoir des archives ou des photos, on va peut-être faire des ateliers de tagage, enfin de trouver des mots-clés ensemble. On va trouver le nom des personnes sur les photos. Comme tu le disais, on va faire des descriptifs différents. Et en plus, nous, on va passer beaucoup de temps à faire ça. Je vous jure qu'aux archives institutionnelles et nationales de quelques pays que ce soit, même quand ils sont gentils, ils ont autre chose à faire. Même eux, ils n'ont plus le temps de traiter les choses. Donc, voilà un petit peu comment moi je suis arrivée à cette idée que finalement, que c'était moins une histoire de dépossession, en tout cas pour la contrer, peut-être qu'il fallait aller sur des pratiques d'archives vivantes. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que ça peut paraître un petit peu surfait, mais enfin quand même ça marche. Vous savez, c'est un peu le truc de Nietzsche, que je ne peux pas appeler Nini, parce que personne ne le reconnaîtrait, mais à un moment, il dit la vérité ou la vie. Nietzsche est très critique avec les historiens à un moment donné, tout le temps en fait dans sa vie. Et il dit, mais moi, ce n'est pas la vérité qui m'intéresse, c'est la vie. Et on peut très bien aborder les archives. Je ne dis pas qu'il faut faire raconter n'importe quoi aux archives, c'est pas ça. Mais on peut utiliser les archives pour la vie de son vivant avec d'autres corps collectivement. Et c'est aussi peut-être comme ça, non pas qu'on peut rendre hommage, mais que se fait la transmission avec le passé, les personnes, les gens qu'on a envie de ne pas oublier, parce que ça va, on n'est pas des saligots, on n'est pas là pour massacrer le passé non plus. Bueno, a mí todo lo que comparten es algo que me resuena un montón con la experiencia del proyecto Constelaciones, ¿no? Porque empezamos a pensar quizás con objetos, digamos, de archivo bastante distintos, porque nosotros lo que buscamos archivar son todos estos gestos efímeros de la marcha, de la pegatina, la performance que se dio un momento en la calle y que queda en esa condición efímera y que por sí es su esencia. Entonces de por sí estamos tratando de archivar cosas que no se pueden archivar, que no tienen vocación de persistir en el tiempo, sí de irrumpir en el espacio callejero y no entrar en los circuitos de patrimonialización de espacios de arte, etc. Entonces, cuando empezamos a hacernos estas preguntas y también a hacernos la pregunta, que ahí lo voy vinculando también con la cuestión de los GAFAM que vos nombraste, Sam, en cómo al final estamos trabajando gratis por Instagram, subiendo y entregando nuestros archivos, nuestras fotografías, nuestros relatos, ya en plataformas que ya no podemos después tener posibilidad de decir cómo se van a usar, o también ya nos sacan un poco esa propiedad, ¿no? de las mismas imágenes que nosotros producimos. Entonces, en esa reflexión y en el armamiento de la plataforma Constelaciones fuimos también armando estos talleres en que fuimos pensando categorías que nos servían a nosotros, y ahí creo que justamente es un poco lo que nombran en cómo de cuerpo archivado nos volvemos cuerpos archivantes, nace cierta potencia que también va mucho más allá de la pregunta por la conservación, ¿no? Va en juntarnos, en inventar otras instituciones, es inventar otras economías también, hacernos nuevas preguntas y lo mismo, ¿no? Como un poco siempre está como esta constatación, digamos, de que ya la archivística no nos sirve o que tenemos que inventar nuestras categorías que no son operativas.
creo que hay una forma de justicia epistémica y que también va más allá de archivar, también creo que eso, lo que quiero armar como pregunta es algo que nosotros nos preguntamos un montón y es algo que nombraron también vos, Victoria, en tu presentación sobre la necesidad de la profesionalización, de cómo el archivo se vuelve lugar de donde trabajadoras travestis puedan cobrar un sueldo mensual del cual fueron totalmente alejadas por la violencia sistémica que se ejerce hacia sus cuerpos. Y para nosotros ese es un problema porque hay un desafío de pensar cómo podemos sostener este tipo de proyecto, cómo se puede remunerar el trabajo de archivo que representa un montón de tiempo y que estamos hablando también de, bueno, personas activistas, militantes que tienen muchas veces diversos empleos para poder sobrevivir en este contexto y entonces el archivo se vuelve un poco el último, es algo que se hace en la última hora del día, ¿no? A la cual no le podemos dedicar tanto tiempo por más que queramos. Y me parece hermosas también estas alianzas inesperadas que supieron constituir, ¿no? Entre estudiantes y travestis. Y bueno, Sam, también te quiero preguntar un poco cómo se van armando estas alianzas intergeneracionales o cómo pudieron pensar formas de trabajar en conjunto y también economías, porque por más que nos súper interesa, y bueno, los días tienen 24 horas y hay que comer y pagar el alquiler, así que nada, si pueden como ampliar un poco más sobre el tema de las economías que puedan gestar y cómo se divide el trabajo en sus proyectos. Bien. Bueno, es un proyecto, los dos, el Archivo de la Memoria Trans y la Biblioteca Claudia Piava Draco, son proyectos independientes del Estado casi por estatuto, aunque no lo haya, ¿no? Pero la idea de la independencia del Estado es lo primero, porque obviamente hay una desconfianza al Estado muy grande. Antes del gobierno de Milei ya la había, imagínense ahora, ¿no? Donde dice en una conferencia de prensa que una persona homosexual es pedófila. O sea, es un nivel de violencia tan grande que creo que las chicas jamás estarían de acuerdo con hacer alguna alianza con el Estado. Sí, es una gran problemática el tema de, bueno, los sueldos. Es el problema de todos los días. Nosotras armamos como algunas estrategias para tratar de solventar eso. Bueno, en la biblioteca le pagamos el sueldo diario y los viáticos a Wanda y a Missy. Ellas dos, hay una comunidad más grande atrás de la biblioteca, pero las dos chicas que se formaron a través de lo que voy a contar ahora, que es que se ganó un proyecto de iberarchivos para empezar a limpiar y a clasificar el fondo de Claudia hace un tiempo. Ellas hicieron la formación, por eso digo que la relación con la archivística tradicional es como, bueno, tomo lo que necesito y cambio a necesidad de la comunidad lo que haya que cambiar para poder contar esa historia como ellas quieren, ¿no? Ellas dos, bueno, cobran un sueldo todos los sábados de 11 a 4 de la tarde, es el horario en el que trabajamos, o sea, mañana. Si Wanda puede salir de su casa por esto de la inundación, vamos a estar ahí trabajando. Y las maneras de financiarnos son, por un lado, bueno, distintos subsidios que ahora con el tema de Trump también se cayeron un montón de subsidios internacionales, eso se complicó un montón. Y como vimos que ya se iba a empezar a complicar mucho ese tema y no podíamos depender de ningún subsidio, empezamos a hacer fanzines, ¿no? O sea, volvimos a las bases de editar nuestros propios fanzines con documentos que tenemos en la biblioteca. Por ejemplo, tenemos una carpeta rosa, que es la famosa carpeta rosa. Es una carpeta rosa que armaron Claudia y Belén en el 94 para llevarla a un congreso del ILGA, una organización internacional LGTBI, que era en Perú, donde ellas querían llevar esa carpeta con
recortes periodísticos y un pequeño informe de lo que estaba pasando en Argentina con el colectivo travesti en ese momento. En ese momento ATA tenía una sola T, Asociación de Travestis Argentinas. Bueno, en el transcurso de esto, de ver cómo pagamos los sueldos, nos dimos cuenta que por ahí habíamos armado una comunidad que nos abrazaba bastante y a quien podíamos venderles los fanzines que íbamos haciendo. Vamos a sacar uno dentro de poco sobre las revistas amarillistas y cómo trataban los temas de las travestis en los años 90. Revistas como Esto o Así, de la editorial Crónica, y también vamos a estar vendiéndolos. Así que volvimos a las bases de editar fanzines para sobrevivir. No quería alargarme. Bon, très rapidement, je vais faire court, mais nous, on est un peu à un stade expérimental. On espère ouvrir l'année prochaine. Et donc, on n'est pas encore fixé, même si pour l'instant, on est dans un modèle un peu classique pour plein de raisons. C'est-à-dire que pour l'instant, personne n'est salarié dans le collectif ou dans le futur centre d'archives, mais il faudra bien engager des gens. La question aussi, c'est ce que tu disais, c'est que en fait, la perversion des GAFAM, c'est de faire semblant de faire communauté, de te faire archive et que tu n'y aies jamais accès. Donc de fait, ça a été évoqué que ça devrait être rétribué, et les pauvres personnes qui taguent du Groenland à je ne sais pas où, à un sens le tag, qui font en fait un travail d'archive des GAFAM, en fait, devrait être évident. On voit très bien qu'ils sont mal rémunérés. Donc il y a une question de la rémunération là aussi qui est transversale par rapport à la question de l'indexation en général et du fait qu'on vit dans un monde de tagage permanent, etc. Et que par ailleurs, les GAFAM ont recyclé énormément de banques de données comme FLIR qui vous dit peut-être plus grand-chose, mais beaucoup de données pour lancer l'apprentissage donc des algorithmes reproduisent en fait, on le sait, des biais racistes, transphobes, etc. Ils ont toutes les photos aussi, par exemple, des commissariats états-uniens depuis les années 50 avec toute l'équivalent du bertillonnage et des fichages. Alors forcément, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça va de Sigourney Weaver, qui est hermaphrodite, parce qu'elle n'est pas claire, à des biais racistes avérés dans ce genre de production des algorithmes. Après, l'autre question, c'est la question de l'autonomie, c'est-à-dire que ici, là, tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le CDMC et à un moment donné, les centres d'archives, il faut qu'ils soient autonomes. D'ailleurs, le problème des archives nationales, c'est leur lien ombilical avec l'État, en fait. Bon, ce qui peut se comprendre, d'ailleurs. Enfin, les archives nationales, elles sont là pour gouverner, elles ne sont pas là pour faire ce que nous, on veut faire avec les archives. Donc, il y a cette question aussi que les archives sont un service public. Et que nous, en fait, quand on fait tout ce travail, et vous aussi, quand vous le faites, c'est un service public. Donc, on ne peut pas être embringué dans des histoires de pinkwashing, bon, à la limite, si c'est que de la communication, mais il y a aussi le fait de faire un travail gratuit, par exemple, à l'échelle d'une grande capitale, que ce soit Paris ou Buenos Aires, et en fait qu'une ville, sous des prétextes de diversité, d'ouverture, de Paris est fier, ce qui ne veut rien dire quand vous y réfléchissez 2 secondes, fasse faire le travail gratos à des associations ou des centres d'archives qui sont aussi des centres culturels, ou des centres communautaires qui vont faire un travail gratuit pour que les touristes, ce soit sur la carte touristique LGBT, etc. Et dernière chose, donc là c'est moins des modèles économiques que des données un peu transversales, économico-politiques, c'est qu'on se demande comment être autonome si, par exemple, en France, en 2027, on a un gouvernement qu'on peut appeler d'extrême droite, mais enfin fasciste, comment on fait ? Donc la mairie de Paris ne sera peut-être pas gagnée par le Rassemblement national. Il y aura des élus du Rassemblement national donc dans la prochaine mandature à Paris. Mais comment on fait? Donc nous, on a pris le parti aussi, pour l'instant, de dire qu'on accepterait l'argent privé. Parce qu'il semblerait que finalement, ce soit l'argent privé qui soit le garant de notre autonomie et du fait qu'on ne se fasse pas massacrer. C'est compliqué, tout ça. Mais tout ça, c'est très intéressant parce que c'est en t'écoutant et en étant suscité par ta question et par votre... c'est pas un modèle, mais la manière dont
vous rémunérez les personnes, donc en l'occurrence travesties dans le centre, c'est qu'en fait l'archive est un travail. Et que vous, moi, tous, on le fait en fait. Et on est beaucoup à le faire gratos. Donc là, il y a un truc à réclamer, même dans les temps les pires, il faut toujours demander le plus. Là, il y a un vrai souci. Oui, oui, il y a un souci de rémunération. Il y a des arriérés. Bueno, nos quedan 10 minutos. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Il n'entend pas la question. Faudra un micro. Sí, sí, Ah, no, la yo ahí traducción. después la puedo repetir quizás. Dale, vos la repetís. Si hay un pensamiento en torno a eventos, a festivales, digamos, de qué manera el archivo sale también. No sé, un pensamiento ahí en torno no solo a publicaciones o a modos de gestionar el archivo, sino cómo es esa socialización. Bueno, la pregunta es cómo el archivo sale y de qué modo hay un trabajo de valorización o si hacen festivales, muestras, de forma a compartir un poco más para afuera el archivo. Bueno, nosotras vamos a todos los lugares donde nos invitan, como acá. Absolutamente a todos los lugares donde nos inviten. Las chicas tienen muchas ganas de que se conozca su historia, así que invítennos porque vamos a ir. Y bueno, en la UNLP, que es mi universidad, donde siempre hacemos cosas para difundir nuestro trabajo, pero también en la UNSAM, donde hay varias pasantes en la biblioteca, muestras, exposiciones artísticas donde podamos llevar fotografías o los fanzines. Estamos como siempre a la búsqueda de contar lo que estamos haciendo, de que esta historia se cuente. Alors, deux choses, nous, on programme beaucoup à partir de l'archive. C'est-à-dire qu'on pense que le peu d'archives qu'on a collecté pour l'instant, il faut le programmer, il faut le valoriser. Alors ça fait partie des manuels d'archivistique, mais je pense qu'on le fait un peu différemment avec des ateliers, avec des reenactments, par exemple, d'une nuit gay en 1995 qui a été importante en France sur Canal+, la nuit blanche en juin. On va en fait reprojeter en public cette nuit gay. Donc ça change tout, parce qu'à l'époque, la consommation, il n'y avait pas tous les médias qu'il y a maintenant, et la consommation des rares images, plutôt gays, à la télévision, privée Canal+, c'était domestique. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc on expérimente pas mal de... Enfin, l'idée, c'est que notre centre d'archives est un centre culturel, en fait. Et on va pérenniser les formats d'ateliers qu'on a expérimentés et qui fonctionnent. Et après, il y a de toute façon... Alors, il y a toujours le mirage numérique. Les gens vous disent toujours, ah oui, mais l'archive, il suffit de la mettre sur un site. Bah non. Si tu scannes tout avec ton fer à repasser, là, déjà, ça prend du temps. Et que tu mets tout aligné comme des figures Panini, personne ne va y aller, personne ne va rentrer dedans. Il faut du design numérique, ça coûte cher, etc. Donc là, on travaille sur une plateforme numérique. D'ailleurs, je pense qu'on va aussi travailler avec Constellaciones sur ce sujet. Mais il y a l'idée, de toute façon, que l'archive, il faut la diffuser. Donc, dès que nous, on a fait de l'archive orale, on l'a tout de suite transformé en podcast, par exemple. Donc, les gens, ils avaient les archives dans les oreilles, à la plage, dans le métro, voilà. Quand même, maintenant, je trouve qu'on a des moyens de diffuser l'archive qui sont... et notamment l'archive orale. Parce que la dictature de l'écrit dans l'archive, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais qui est quand même un peu embêtant. Il faut vraiment passer par l'oralité, par d'autres supports, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, après, on peut faire des expos, des musées, mais ça dit musée. Les meilleurs musées, c'est ceux qui n'ont pas de lieu, en général. Sí, nosotros con Constelaciones, o sea, tenemos una plataforma, pero no por tener una plataforma la gente llega a la plataforma.
Así que estoy bastante de acuerdo con este mito de la digitalización que nombra Sam, ¿no? Y es una pregunta real, o sea, el proyecto Constelaciones es bastante incipiente, entonces no le dimos tantas vueltas ahora, pero sí nos preguntamos, no sé, formas de reactivar o de por ahí en ciertas fechas decir como, bueno, vieron, no sé, el 24 de marzo de hace 10 años pasaba esto, como formas de eso, de compartir, de diseminar, de que el archivo realmente se use, porque realmente no nos interesa almacenar todas estas fotografías o estos relatos si no se usan. Pero sí, es una buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Quieren decir alguna cosa más antes de que nos saquen los micrófonos? Si puedo pasar el chivo, que nos sigan en nuestro Instagram, que es Biblioteca Claudia Pía, Biblioteca Claudia Pía. Y ahí subimos muchos reels sobre el trabajo que hacemos. Las chicas se esfuerzan mucho para que las actuaciones sean dignas de estar en Instagram, así que síganos. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait juste que 2 semaines que je suis là. Je ne connaissais pas Marjolaine, en fait. On s'est rencontrés ici. Et je ne te connaissais pas non plus. Et c'est incroyable, la transversalité qu'il y a dans ce qu'on pense, dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est hallucinant, quoi. J'en ai les poils qui se dressent. Donc, merci pour l'invitation. On est un peu amoureux. Bueno, creo que es un final feliz para cerrar la mesa redonda. Gracias a todos por acompañar, por la escucha y eso. Gracias, muchas gracias a Victoria, a Sam por estar acá.